Hola, soy Andy. Hoy vengo a enseñarte cómo coloreo mis dibujos con lápices de colores. Voy a hablar solamente de piel, pero primero te voy a decir algo que debes saber antes de tomar tus colores. Iluminación, o luces, o sombras, o como le quieras llamar. Determinar tu fuente de luz es lo que va a dirigir todo tu dibujo, o al menos de la manera que yo te voy a mostrar. Tenemos aquí los elementos más importantes para entender cómo funcionan las luces y sombras proyectadas en un objeto con volumen. Son muchas cosas, así que vamos por partes. De seguro ya viste esta explicación antes, pero te lo digo porque no aprendes, no te creas. Si tengo aquí esta esfera y determino que mi fuente de luz es esta, veremos que la luz tiene sus propios tonos y al pegar en la superficie del objeto va a generar una sombra y una sombra proyectada en el suelo. Que se me olvidó decirte que necesitamos suelo, pero aquí está. Sin embargo, la luz que golpea el suelo regresa y en la parte del objeto que está más cerca del material, que es el suelo, vamos a ver una luz reflexiva. Les voy a seguir explicando por aquí. Yo les estaba diciendo que la luz reflexiva es esta mezcla del piso con la luz. Como consecuencia, ahora tenemos la fuente de luz acá, la luz reflexiva acá abajo. Esta línea que queda en el centro de sombra se va a ver más oscura que el resto, en inglés se le llama core shadow, y aparte de eso tenemos la luz de ambientación, que sería la luz del cielo. ¿Por qué? Porque estoy tratando de darles un ejemplo con luz natural, porque es lo que yo suelo dibujar. Pero en este video a lo mejor pueden ver más variaciones, pueden jugar con otros colores, ya es una luz más compleja, siento yo. Ahora vamos a hablar un poquito más de la sombra proyectada. Tenemos el objeto, tenemos la sombra. Ahí donde esté la sombra más pegada al objeto es donde más oscuro se va a ver, porque la luz no alcanza a pasar. Entre más alejado esté, más clarito se va a ver, se va a poder difuminar un poco con el color del suelo. El contorno del objeto lo vamos a seguir viendo ahí, y pues ya. Al final podemos ver los highlights, que es donde más pega la luz. Y a veces tenemos esta otra variación que podemos ver en el contorno, que en inglés les dice Dream Light. Y esto, según yo, varía de que si tienes una luz intensa atrás y como que pasa por aquí. Y pues nada, si tienen alguna corrección que hacer o algo que decir sobre mi explicación, estoy abierta a que puedo estar equivocada porque soy autodidacta, porque esto es lo que me funciona y pues lo he estado busque y busque, pero no sé, o sea, a veces uno no entiende y dice, no, hay mil videos más que pueden ver. Aquí les voy a dejar yo mis ejemplos, les voy a seguir explicando pero con voiceover. Espero que les guste el resto del video, que se vean los anuncios y ya. Ahora, ¿cómo afecta todo esto al rostro? Debes entender que nuestra cara tiene volumen. Voy a seccionar esta cara. Te voy a señalar con este ejemplo cómo se van proyectando las sombras para que las identifiques al momento de colorear. Si la luz viene del lateral derecho, claramente tendremos la sombra del lado izquierdo. Aquí lo único que quiero que entiendas es en dónde deben estar ubicadas las sombras. Lo que va a determinar la forma y ubicación de las sombras son la nariz, las cuencas de los ojos, los labios, el mentón, los pómulos, el contorno de la cara y la frente. ¿Por qué? Porque los volúmenes obstruyen el paso de la luz. Habrá algunas partes en donde se verá más oscuro por la oclusión, pero por ahora este es como lo más general y ya vamos a pasar al ejemplo para que ahora sí vean esta representación completa. Después de tremenda explicación, ahora sí vamos a ver cómo uso todos estos conocimientos adquiridos en ejemplos en mi sketchbook. Les quise hacer algunas variaciones en tonos de piel porque siempre dibujo gente blanca, perdón. Vamos a comenzar con una piel morena y espero que les sirva para que vean cómo tomo yo los tonos de la piel de esta persona y lo cambio un poquito a colores que me gustaría usar más a mí. A lo mejor los hago un poquito más fantasía, siempre tratando de que combinen, pero es una muy buena guía para ustedes y eso ya lo dejo a su criterio. Es su decisión. Aquí ya tengo mi referencia, como pueden ver la luz viene del lado izquierdo. Voy a comenzar con el boceto tratando de seccionar e identificar los planos de la cara. Ahí. Antes de colorear siempre borro un poquito mi boceto para que no me vaya a ensuciar los colores y comienzo a dar capas muy bajitas de dónde va a ir ubicado como cada color. En este caso identifiqué las sombras y el color base, que va a ser un marrón muy clarito. Si ustedes son como yo y luego se están confundiendo ya que no ven mucho el boceto, les recomiendo definir los rasgos del rostro con un tono parecido al de su base. En este caso el mío es cafecito, entonces eso es lo que hice. Y por los tonos que yo iba a usar terminé poniendo morado encima del azul porque me gustó más la combinación. ¿Por qué? Porque mi lógica es esta. Si yo tengo el círculo cromático y voy a usar más o menos estos tonos de piel que van más para los rojizos, cafecitos, naranjosos, me voy a quedar de este mismo lado de la rueda para poner las sombras moraditas y las transiciones un poco más fuchsias, no sé qué colores un poco rosita. Los tonos que les estoy señalando no son exactos, pero es más o menos por donde me fui. Y aquí tendremos una paleta de color análoga. Hay muchas maneras en las que ustedes pueden combinar los colores, pero eso ya es decisión de cada quien y es parte también de que estudien y encuentren lo que más les gusta.
Cuando uso esta técnica siempre me gusta ir de menos a más y es por eso que estoy utilizando el mismo color base de la piel para oscurecer un poquito las partes donde no pega tan directo la luz y que se vea esta diferencia, siempre cuidando el volumen de la cara. Y ya los tonos más rojizos los pongo siempre en los labios, la nariz, los párpados, las transiciones, el rubor y de repente en la puntita de las orejas, pero ahorita no estamos hablando de las orejas. No le tengan miedo a exagerar las luces si ven que se ve muy drástico o muy dura la transición, así como usan estos tonos más rojizos para la transición de sombra y el tono de la piel. En el caso donde yo tengo una luz muy intensa como este, trato de hacerlo más suave con el mismo tono de la piel. Algo que no les mencioné es que como los colores tienen las puntas muy delgadas, trato de que las líneas vayan a la misma dirección o de acostar un poquito el color para que abarque más y que no se vea tan desordenado el coloreado. Lo que sigue aquí es dar capas y capas nuevamente. Fíjense cómo yo sigo cuidando el coloreado. Dependiendo del plano de la cara es más o menos como direcciono el color. Tal vez tenga más sentido si ponen atención a cómo estoy utilizando el color en este momento. Como ya usamos el color base para oscurecer algunas partes, ahora vamos a tomar un café más oscuro y vamos a hacer capas ayudando a la sombra que no es tan intensa. Las sombras no las dejo del color morado puro, trato de también encimarle un poquito de tonos cafés para que se vea como todo más uniforme. Y en las sombras más oscuras pongo un café más fuerte, en donde está la oclusión de luz que les mencionaba al inicio, como sería debajo de la cara, justamente en la orillita del cuello o la parte del cuello que está más cerca de la oreja, que es donde no pasaría la luz. De repente para oscurecer algunas partes no solo uso café, sino también este morado más oscurito que se mezcla muy bonito con los tonos rojos. Esto es para darle más contraste a la ilustración y no usar solamente los tonos que sean más cercanos, por ejemplo un rojo más oscuro. Pero bueno, si se fijaron cómo fuimos construyendo esta ilustración. Si ustedes se van tranquilos con las capas, identificando luces, sombras y los planos de la cara, solo es cuestión de que ahora sean pacientes y vayan repasando el color donde se tenga que repasar, porque puede pasar que si ustedes creen que se ve muy saturado, al seguir avanzando la ilustración ese color se va a ver muy bajito y tienen que volver a darle una capa ahí. Lo entenderán cuando se pongan a practicar. Pero por ejemplo en estos detalles finales yo vuelvo a marcar las zonas más oscuras para que resalten más, y como siempre los brillitos con mi pluma de gel blanca le quise agregar unas pequitas y ahí más o menos le coloreé el cabello también para que ustedes pudieran ver una imagen más completa de todo esto, que al final ya viendo el mechón bien que tiene ahí va a proyectar una sombra sobre la sombra, ¿sí me entienden? Ahí se las puse con un café más oscurito y esto fue más que nada pues para exagerarlo, pudo ser más bajito, siento yo. Este es el resultado final de la ilustración. Les voy a dejar aquí los colores que utilicé. Como pueden ver, la paleta no es tan amplia y lo mismo lo utilicé en el cabello, pues aprovechándome de que los tonos eran muy similares. Puede haber cabellos muy diferentes, solo que esto sí es como un hack que pueden usar los artistas para no estar busque colores, tratar de usar una paleta reducida. Pero bueno, ahora que terminamos con este dibujo les voy a mostrar otros dos ejemplos para que tengan más opciones de paleta de color por si no tienen idea en este momento. Voy a comenzar de nuevo con los bocetos. Aquí les voy a mostrar rápidamente cómo los hago y elegí dos tonalidades de piel que son un poquito contrastantes según yo. Vamos a ver una que es un poco más canela y otra que es más rosita. Vean cómo va cambiando el sketch, queda súper diferente. Aquí están los bocetos, estos post-its que uso para hacer pruebas de color, y le quise borrar pero se me manchó la hoja, ni modo. Ya más adelante se lo voy a tapar con el color, pero por mientras ahí se van a ver los rayoncitos. El proceso es el mismo, pero a mí me gusta irles diciendo más o menos qué hago para que se guíen con los mismos colores, ya que van a variar poquito. Aquí ya ubiqué las sombras, si se fijan ahora sí usé directamente un moradito clarito. Y voy marcando las partes rojizas, que estoy utilizando antes que nada un cafecito. Con el color durazno voy haciendo un poquito más uniforme la piel para que no se vean solo las rayitas del rubor, sino que se vea pues toda la cara coloreada. A diferencia del anterior voy a usar colores un poquito más vibrantes, y para el line art voy a estar utilizando morado y este como cafecito rojizo para que no solo se distingan las sombras en la piel sino también en el contorno del dibujo. Ya ni les mostré mi referencia, pero aquí está. La luz viene un poquito más de frente, más directa, y no es tan intensa como la anterior, entonces no va a tener brillo tan resaltado como el ejemplo que acabamos de hacer. Elegí un morado muy oscuro para el line art y para algunas sombras muy intensas, y ahora solo es cuestión de ir cambiando de nuevo los colores, ir dando capas de cada uno, a ver dónde le falta, pero ya no vamos a añadir colores nuevos.
Aquí le puse muchísimo rubor, parece que se chapeteó. Si les pasa eso, pueden pasar el borrador despacito para que se borre un poquito y con un color más claro tratar de disimular en donde le borraron. Esta vez no les voy a pintar el cabello, nada más les voy a marcar ahí el contornito para que se lo imaginen. Nos vamos a concentrar directamente en la piel y estos son los últimos detalles. Pueden comparar todo con el primer ejemplo o con los planos de la cara que les mencionaba al inicio, aunque por la luz puede que algunos no sean tan notorios y otros sí. Para las pestañas suelo usar dos colores para que oscurezca un poquito más, aparte del color base que ya le había puesto. Y nunca dejando de combinar, vamos arreglando lo que falte de la cara. Le voy a volver a poner pequitas porque así es la referencia y además las pequitas dan una textura muy bonita a la piel. Ahora los brillitos, algunos retoques de color y listo. Así es como quedó, creo que se alcanza a ver bien la diferencia de la piel y noten que los ojos son muy importantes en todo el dibujo. Aquí les dejo mi paleta de color y vamos a pasar al último ejemplo. Esta vez vamos a usar durazno como color base y las sombras las quiero hacer azules y moradas, siendo el azul el color más clarito y el morado lo voy a usar para las partes donde entra un poquito menos de luz. Tenemos la luz ahora del lado derecho, así que se va a estar proyectando toda la sombra del lado izquierdo. Este ejemplo es similar al que vimos al inicio del video, aquí les voy a dejar mi referencia. Y para la luz voy a estar usando un poquito de amarillo. Según yo, la paleta va a quedar más o menos así como les marco aquí en el círculo. A esto se le llama triada. Como pudieron ver, los enrojecimientos de su cara son muy notorios. Los estoy haciendo en círculos para que abarquen un poquito más del cachete y que se vea más natural. A todo le voy a estar dando un montón de capas para intensificar el color, pero solo en las partes que tiene que intensificarse, porque debo cuidar muy bien las partes más claritas y las partes donde va la luz, que quiero aclarar que no es lo mismo. En la parte de luz voy a poner el amarillito, que no resalta muchísimo, y en la transición voy a estar poniendo el color durazno con varias capas para que se note. Los naranjas o rojizos se van a notar más en la transición de la sombra y la luz o el color de la piel, como normalmente lo hago. Para el color de los ojos mezclé ambos tonos de liner para que quedara este oscurito, siguiendo la referencia. Me gusta mucho también dibujar ojos oscuros y podemos ver cómo contrasta muy bonito con el coloreado, igual que en el caso anterior. Vamos a oscurecer las pestañas y las cejas de la misma manera, y para oscurecer todavía más la sombra morada voy a usar el morado de Line Art, uno que es muy oscuro pero de manera muy suave y también en varias capas para no pasarme. Ahora que ya tenemos todo bien ubicado, voy a trabajar con los colores más claritos para ir distinguiendo poco a poco los planos del rostro. Y de nuevo esto ya es como renderizar, ir detallando poco a poco. Ya tienes tu guía, entonces solo es cuestión de ver dónde le falta y seguir jugando con la paleta que ya tienes para oscurecer algunas partes, hacer mezclas nuevas. Por ejemplo, en los labios siempre me gusta ponerle color rojo, cafecito, de repente morado. Las sombras no siempre están separadas de las transiciones, sino que las voy mezclando un poquito con líneas, como con un achurado, para que se vea más uniforme. A todas las monas les puse pequitas porque así venía la referencia y aparte porque se ven muy lindas. Ahora solo voy a pasar a poner los brillitos, a hacerle algunos ajustes a la piel. Les recomiendo que ustedes vayan midiendo todo lo que quieren agregar de detalle. A veces yo sí me paso un poquito o me tardo mucho en terminar por estarle dando repasadas a algunos lugares, pero si lo quieren hacer de manera diferente también está bien. De todas maneras, aquí están viendo todo lo que yo le acomodo al final. Y así es como quedó este último dibujo. Así se ven todos en conjunto. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Si tienen dudas las pueden dejar en los comentarios y pues suscríbanse, denle like, díganme qué más les gustaría ver y pues se los grabo. Gracias por ver, los quiero mucho, bye.